Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 14 de octubre del 2020. Continuando con nuestra programación habitual para este día, llegamos a nuestro radio escuchas con el segmento Matrimonio Sólido. Lo presenta y lo dirige desde Ráquira, el pastor Luis Hernán con su esposa. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas Hoy me tardes. adelanté. Muy buenas tardes, Jorge y todos nuestros oyentes. Qué bueno que podemos tener hablar, ¿no? Señor. Hoy sí la van a dejar hablar, ¿no? Hoy sí sí. Bueno, ok, siga. Bueno, muchas gracias a Dios por permitirnos de nuevo esta oportunidad de dirigirnos a todos los matrimonios. Bueno, no solamente a las personas casadas, sino a las que aún no lo han hecho, pues qué bueno que tengan la oportunidad de prepararse cada uno para dar este gran paso. Y hoy seguimos con esta serie que hemos titulado Matrimonios de la Biblia. Recordemos que ya hablamos de Adán y Eva, hablamos de Abraham y de Sara, hablamos de Rebeca con Isaac y Rebeca, y hoy vamos a tocar el tema de Jacob y Raquel. Vamos a mirar este matrimonio, cómo nos puede servir de guía, de orientación para poderlo examinar y asimismo examinar también nuestras vidas, nuestras relaciones matrimoniales, qué podemos aprender de allí. Y bueno, en cuanto a Jacob y Raquel, vemos también, al igual que en la historia, en la narración pasada de Isaac y Rebeca, vemos una historia de amor, una historia en el que se lucha por el amor. Y eso me recuerda a un novio que llama por teléfono a su novia y le dice: mi amor, yo por ti iría hasta la luna y volvería. Y le dice: mi amor, yo por ti bajaría todas las estrellas del cielo. Y le dice: mi amor, yo por ti haría lo que fuera, lo que fuera. Y le contesta la novia por teléfono: mi amor, ¿y esta noche vas a venir? Y le dice el novio: no, porque es que está lloviendo. Entonces, bueno, soy malo para echar chistes, pero así pasa, ¿no? Muchas veces decimos que estamos dispuestos a dar lo mejor por nuestra pareja, pero en los hechos dicen otra cosa. Y aquí en la historia de Jacob y de Raquel, pues no pasa lo que pasó en la historia que acabo de contar, sino que verdaderamente vemos a un hombre que lucha por el amor de una mujer como Raquel. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 29. Recordemos que, para resumir un poco la historia, recordemos que Jacob llega a casa de Labán y allí encuentra a este hombre con sus dos hijas, Lea, la mayor, y Raquel, la menor. Y Jacob se enamora de Raquel. Entonces le propone a Labán que le dé a su hija por esposa, y Labán le dice: claro que sí, debes trabajar 7 años para que yo te dé a mi hija como esposa. Y Jacob acepta. Imagínense, nosotros los hombres, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por nuestras esposas? Por el amor de nuestras esposas, así como lo hizo Jacob, o las mujeres también, que estarían dispuestas por hacer por el amor de su esposo. Sí, pienso que es de parte de los dos, ¿no? Los dos tienen que estar dispuestos a dar lo mejor, porque el propósito es servirle a Dios, ¿no? Entonces uno dice, no tanto para la persona, pues igual como hablamos la vez pasada, antes de ya consumir su matrimonio, pues consumar su matrimonio, pues ya tiene que haberse conocido, tienen que tener muchas cosas en común, como decía, pues es un paso muy importante, no es a la ligera ni buscar una salida por algo, alguna situación, sino, como dice la palabra de Dios, tiene que tener un fundamento, y ese fundamento tiene que ser Jesucristo. Ajá. Y en el caso de Jacob, estaba dispuesto a hacer lo que fuera por tener el amor de Raquel. ¿Por qué? Porque estaba seguro de dar ese paso. Y así pasó.
trabajó 7 años por Raquel. Pasados los 7 años, dice la palabra que él se dirige a Labán y le dice, listo, ya trabajé los 7 años, ahora sí, dame a mi esposa Raquel. Y bueno, Labán dice, listo, hagamos una reunión esta noche y hacemos entonces, pues ya oficiar esto, sí, exactamente. Y recordemos las características de Jacob, ¿no? Engañador. Y vean lo que le pasó. Llega la noche, se encuentran en reunión, hay fiesta de por medio y el engañador salió engañado. Pues en medio de la situación, Labán no le entrega a Raquel, sino que le entrega a Lea, que es la hermana mayor de Raquel. Jacob no se da cuenta de que es Lea y Lea, pues entonces es quien resulta con Jacob. Jacob, al darse cuenta al siguiente día de la situación, pues le hace reclamo a su suegro. Y él le dice, no, es que la tradición dice que debo entregar primero a la mayor, a la primogénita. Y bueno, como les decía, el engañador salió engañado. Dice la palabra que Lea, digamos, en términos comunes, tenía un problema en sus ojos. Había un defecto en sus ojos. Entonces, pues, digamos que Jacob no la miraba con agrado, por eso, ¿sí? Sin embargo, tuvo que casarse entonces con Lea, pero estando enamorado de Raquel. Entonces le dice a su suegro que si puede trabajar entonces otros 7 años, exactamente el suegro le dice lo mismo, debes trabajar otros 7 años para que te cases con mi hija Raquel. Y vean, otra gran prueba de amor de Jacob hacia Raquel. Trabaja otros 7 años por Raquel. Y ya pasado ese tiempo, pues ahí sí, entonces recibe a Raquel como esposa. Y pues en esa época, culturalmente, no había ningún problema de que tuviera 2 esposas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues Lea, digamos que fue bendecida por tener a un esposo como Jacob y por tener también la posibilidad de tener hijos, ¿sí? Por tener hijos. Esa fue la bendición que recibió Lea, tener hijos. Mientras que Raquel fue bendecida porque su esposo la amó, cosa que no pasó con Lea, ¿cierto? Pero no tuvo hijos. Y que fue el caso muy común con lo que pasó con Abraham y con Sara, y lo que pasó con Isaac y con Rebeca. Entonces vemos aquí 2 situaciones que se pueden ver también en los matrimonios hoy en día, ¿sí? La situación que pasó entre Jacob y Lea y la de Jacob con Raquel, ¿sí? ¿Quieres decir algo? No. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que Jacob y Lea bendecida porque Dios le concede tener hijos. El primer hijo fue Rubén, ¿cierto? Y ahí fueron sucesivamente 4 hijos más, ¿cierto? Y luego Raquel se siente desventurada porque su esposo la ama, pero se siente amada, pero no le da hijos a su esposo. Entonces vemos esas dos situaciones. Vemos entonces también que es muy importante que reconozcamos que no existe el matrimonio perfecto. No existe el matrimonio perfecto y que tampoco podemos llegar a centrar nuestras esperanzas en lo que nos pueda ofrecer la otra persona. ¿Por qué? Porque no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber circunstancias y en ese sentido, entonces las cosas no van a ser perfectas. Pero miremos entonces que Raquel sigue clamándole al Señor y el Señor se acuerda de ella y entonces le concede a su primer hijo, José, y luego a Benjamín. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos un ejemplo muy claro de que Raquel entonces no centró sus esperanzas en su esposo o Jacob en su esposa, sino que aquí ya vemos que se ponen las esperanzas en Dios.
Y es aquí donde el matrimonio, así no sea un matrimonio perfecto, sí es un matrimonio completo. Un matrimonio donde no está Dios, donde no centramos nuestras esperanzas en Dios, donde no nos disponemos para servir a Dios, donde no ponemos a Dios en el centro de nuestra pareja, de nuestro hogar, entonces no es un matrimonio completo. Pero cuando llega Dios, cuando clamamos a Él, cuando nos dirigimos a Él siempre como centro de nuestra vida, como centro de nuestro matrimonio de hogar, entonces es cuando podemos decir que hay un matrimonio completo. No perfecto, pero sí completo. Y eso es muy importante porque vemos la plenitud de Dios manifestada en la pareja. Gracias a Dios, entonces sucede esto y podemos entonces aprender que definitivamente Dios es solamente el único, suficiente e indispensable en nuestra vida personal y en nuestra vida de pareja. Sin Él, las cosas no son completas. ¿Sí? Entonces, Dentro del matrimonio, dentro de un matrimonio, ¿no? Tienen que existir pues cosas en común. Ahí pues esta es una situación donde la tradición muestra que él terminó viviendo con dos esposas, ¿no? Pero era porque la tradición lo permitía en esa época, era una costumbre, pero hay algo que nunca cambia, es el temor a Dios, ¿no? El amor a Dios. Y sin embargo, pues se puede comparar, digamos, hoy día, pues un hombre no va a vivir con dos esposas en su misma casa porque ya no, ante los ojos de Dios, pues no está bien hecho, ¿no? Pero igual, trayendo como esa situación a la actualidad, empiezan en las competencias, ¿no? Yo veía eso, sí. que esas dos mujeres empezaban, yo tengo un hijo, entonces yo quiero tener el otro hijo, entonces la otra tuvo un hijo, yo también quiero tener un hijo, pero era una competencia y entonces a ver quién se quedaba con el esposo. Entonces uno dice, pues hoy día no es la misma situación, pero sí se ve entre esposos una competencia, ¿no? Que yo trabajo más, que usted no trabaja, que yo gano, el hecho que gane cierta cantidad más arriba que el otro ya impone leyes, ya impone normas, ya hay como un dominio de la otra persona y pues eso no es, se va desviando ahí el principio de que Dios es el que fundamenta esa base en el matrimonio, el que Él es el rey de la casa, Él es es la corona de la casa, es todo. Entonces Sí. se va perdiendo ahí como ese El principio orden. del orden del matrimonio, porque ¿dónde quedan los principios para los hijos? ¿No? ¿Qué se les está enseñando a los hijos? ¿Qué se les va a enseñar? Y pues son cositas que uno va aprendiendo de la Biblia y como Dios le va dando discernimiento para comprender cómo me ubico en este tiempo, qué está pasando, qué se ve. Sin embargo, pues hay personas que desafortunadamente matrimonios que hombres no tienen la esposa, dos esposas en el lugar, pero sí tienen a su esposa por fuera. Entonces, casi que es la misma situación donde si la esposa se convierte como en un conflicto familiar, que se destruye un hogar, se destruyen unos hijos, los niños no tienen la culpa, pero porque son seres humanos que son pequeños, son inocentes de esa situación, los responsables son siempre los grandes, los adultos. Sí, sí, son situaciones, lo que sea mi esposa, esa situación en la que de pronto una persona se ha casado, luego se divorcia, luego se casa otra vez, entonces ahí quedan como dos mujeres en conflicto y los hijos también quedan allí en medio y todo como consecuencia de tomar malas decisiones, de tomar decisiones desesperadas, de no tomar en cuenta a Dios en medio para tomar una decisión. Ya lo veíamos también en el caso de Abraham y con Sara, cuando Abraham se acuesta con la concubina de Sara en medio del desespero, ¿sí? Y aquí también hay un momento en el que Raquel inclusive le dice a Lea que están en esa competencia que dice acá mi esposa y le dice a Lea que le concede entonces tener una noche con su esposo, con Lea para que le den las mandrágoras. ¿Qué eran las mandrágoras? Era una especie de planta
que tenía la fama de dar fertilidad. Entonces, en medio del desespero, muchas veces también nosotros empezamos como a poner nuestra confianza en otras cosas, ¿sí? O en otras cosas o personas y no ponemos nuestra confianza en el Señor. Es importantísimo que no lleguemos a esas situaciones de desespero y en medio del desespero tomar decisiones también desesperadas, porque como hemos dicho, las consecuencias no van a ser buenas. Y bueno, el Señor aquí se acuerda de Raquel, tiene misericordia de ella y entonces el Señor está al control de esta situación y es así como a través de Lea y a través de Raquel es que nacen esos 12 hijos que van a ser que van a ser la raíz de una nación escogida por Dios, la nación de Israel. De allí salen las 12 tribus de Israel y de allí también pues nace nuestro Salvador y Señor Jesucristo, gracias a que el Señor tuvo control de todas esas situaciones a pesar de los errores humanos. Y aquí también debemos reconocer que en el matrimonio no debemos tampoco actuar en nuestras fuerzas. Si decimos que tenemos a Dios en medio del matrimonio, como matrimonio íntero, como matrimonio completo, entonces debemos también dejar que Él actúe. Debemos confiar en Él. Debemos no someter o hacer las cosas en nuestras fuerzas, sino más bien bajar la cabeza, inclinar nuestro rostro, caer de rodillas ante Dios, orar, la pareja, orar juntos. Es muy importante eso, como muestra de que estamos siempre confiando en el Señor. Es importantísimo y más aún en esta época tan difícil en la que los matrimonios y las familias están en peligro. Tenemos el mundo, el sistema mundial, tristemente, la mayoría de gobiernos en contra del matrimonio como lo ha diseñado el Señor, en contra de la familia, en contra de digamos, los principios que ha dado el Señor para las familias, para la educación de los hijos, por ejemplo. Estamos en una situación bastante difícil y es cuando más entonces tenemos que estar firmes y confiando en nuestro Señor, pero no solamente digamos, decirlo de boca para afuera, sino que demostrarlo con hechos en nuestros hogares, manteniéndonos firmes en esos principios, hombres y mujeres, y los hijos, manteniéndonos en los principios que el Señor nos ha dado. Y así debemos hacerlo. Así nos lo ha enseñado el Señor a través de estas historias. Abraham, padre de la fe, hombre que confió en Dios, a pesar de que tuvo errores, pero al final confió en el Señor. Isaac sigue el ejemplo de su padre. Y ahora vemos aquí a Jacob también con muchos errores, engañador, pero luego el Señor le da una nueva identidad y le dice, ya no serás más Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Le da una nueva identidad y a través de esa nueva identidad, entonces le permite vivir en esos principios providenciales que el Señor ha dado. Así lo ha hecho con nosotros. Estando en Cristo, tenemos una nueva identidad, no solamente personal, sino familiar. Nuestra familia ahora pertenece a Cristo. Somos diferentes, vivimos diferente, pensamos diferente, actuamos de una manera diferente, siempre en la dirección correcta, que es la dirección de Cristo, su palabra. Su palabra es nuestro fundamento. Es importantísimo entonces que a partir de este ejemplo de Jacob y de Raquel, veamos entonces que el amor, el caso de Jacob, que luchó por esta mujer, por el amor que le tenía, es un reflejo también del amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué estuvo dispuesto Jacob a hacer por su esposa Raquel? Hacer lo que fuera, que estuvo dispuesto Dios por amor para salvarnos a nosotros, nos da el acto más grande de amor, que es darnos a su propio hijo, una prueba de amor. Entonces es aquí cuando también debemos reconocer que el matrimonio es un reflejo del amor de Dios por su iglesia. Y aquí lo hemos aprendido con Raquel y con Lea. Un hombre que es capaz de hacer cualquier cosa por su esposa. Sin embargo, su esposa
no pone su confianza en él, sino pone su confianza en Dios, en lo que pueda hacer Dios por ella. Y es cuando el Señor le entrega a sus 2 hijos como muestra de esa fidelidad y de ese amor. Entonces, sí, viendo como, bueno, lo que significa el nombre de Jacob, ¿no? Entonces uno dice, engañador. Ahora no se justifica que una persona vaya a decir, ah, bueno, yo me salvo por lo que he hecho, por lo que digo, por lo que hago. Ah, después me arrepiento. No, la otra semana, bueno, ya el otro año. No, yo pienso que Dios permitió en cierta manera todo esto que pasó en esa época, porque Dios tiene, gracias a Él, tiene un plan que es su propósito y es su voluntad. Tenía que pasar esto en esta época para aprender y para ponerlo en práctica ahora. No significa de que yo voy a hacer lo mismo, mi esposo va a hacer lo mismo que sucedió en esa época, sino, hombre, es como decir, mira lo que pasó, yo no voy a hacer lo mismo, no puedo hacer lo mismo porque estoy viendo un espejo, Dios me está mostrando algo que sucedió y que yo no voy a ponerlo, a cometer los mismos errores. El amor y la misericordia de Dios son tan grandes que Él siempre tiene un plan en su misericordia para cada uno. Por eso dice, el fundamento es Dios en el matrimonio. Pero eso solo se logra cuando se es consciente. Mire, siempre hasta que una persona no reconoce que tiene un problema, no puede seguir, porque todos tenemos un problema, una adicción, una mentira, alguna cosa que interrumpe en el proceso de Dios, ¿no? Entonces, hasta que no se reconoce, se arrepiente de todo corazón, le pide a Dios de rodillas perdón y deja que Dios empiece a actuar, las cosas se empiezan a enderezar. Mira, tan bonito porque de ahí, de esos hijos, salen las 12 tribus, ¿no? Entonces es hermoso porque mire la misericordia de Dios, pero no podemos llegar hasta allá, decir, ah, bueno, si cometió errores yo también los puedo y después me arrepiento y después. Sí, por el contrario, el Señor nos deja, si vemos que en nuestro matrimonio las cosas parecen estar perdidas, para eso el Señor entonces nos deja el mapa para que encontremos la ruta exacta para solucionarlo, ¿cierto? Y el mapa precisamente es la palabra de Dios. Aquí encontramos la ruta perfecta para que nuestro matrimonio salga triunfante, salga adelante para la gloria y para la honra de Dios, para servirle a Dios, porque ese es el objetivo del matrimonio. El objetivo del matrimonio es servirle a Dios como pareja y como familia, como hogar, ya con los hijos. Ese es el objetivo del matrimonio, servir a Dios. No hay otra finalidad más hermosa que casarnos pensando en eso. Entonces, bueno, esto ha sido por hoy este espacio para seguir reconociendo que en los matrimonios de la Biblia podemos ver reflejado también nuestra vida, nuestros matrimonios, y que podemos salir adelante, así como el Señor sacó adelante estas relaciones también allí en la palabra de Dios. Perdón, dice en el Salmo 121, ¿no? Es muy bonito porque dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Dice, no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dice, no se dormirá ni el que te guarda, porque Él es el que cuida a Israel. Entonces uno dice, mira esta historia de dónde viene, dónde comenzaron las 12 tribus que conforman su pueblo. Y en el Salmo 21 dice que no se duerme, que no se duerme el que guarda a Israel. Él mismo no se duerme porque Él dice que nos cuida a nosotros también. Entonces estamos, a pesar de que la historia ha sido de muchos años de diferencia, Él está tan cerquita que mire, Él todavía nos está cuidando. Siempre nos cuida. Es tan hermoso saber eso y aprender a depender de Él, ¿no? Así es. Él guarda nuestra entrada, nuestra salida, guarda nuestra alma de todo peligro. Es hermoso saber que Él es el que dice, la luna no te fatigará de noche, ni el sol de día. Significa, mira, todavía nos levantamos, vemos la luz del día. Nos acostamos,
vemos la luna y me dice, ahí está él, ahí está él. Siempre dependiendo de Dios. Matrimonios a depender de Dios. Dependiendo de Dios. Esa es la palabra. Así es. Okay, yo creo que este matrimonio de Jacob y Raquel sí nos muestra realmente qué es lo que nosotros, en qué nos equivocamos nosotros cuando estamos educando a nuestros hijos. Porque realmente vimos que ella siempre, pues, a ver, siempre se ha dicho que de pronto una madre como que quiere más a un hijo que a otro, que el padre se inclina más por hijo que al otro. Y lo vimos realmente en este matrimonio. Lo vimos realmente en este matrimonio y lo hemos visto es más, en este caso de donde realmente Jacob digamos como que veía más por los ojos de José. O sea, fue como su hijo favorito, pero Raquel también en un momento determinado se inclinó más por un hijo, entonces como que ayudó a que digamos, se vendiera esa primogenitura. Pero pues el caso, el hecho no es por si él estuvo aquí o no estuvo acá. Yo creo que el culpable realmente fue el que aceptó vender la primogenitura. Pero entonces de pronto siempre estamos juzgando a la otra persona que lo engañó, lo que sea, que hizo esto, que hizo aquello, pero igual él ya había renunciado a esto. Pero el punto central aquí es, como padres, nosotros a qué inclinamos a nuestros hijos. Y yo creo que en un momento determinado los hijos son lo que realmente nosotros permitamos que ellos sean. Si los criamos realmente de una forma recta, de una forma que ejemplar, pues yo creo que el hijo va a hacer esto. Y si por algún motivo el hijo se va a salir de ahí, que puede suceder tarde o temprano, va a regresar a su diseño original. Y ese diseño original fue que el padre creó a su imagen y semejanza, lo va a traer de regreso, así como sucedió con el hijo pródigo. El hijo pródigo estuvo allí, se aburrió de esa vida que tenía, quería experimentar cosas nuevas, pidió su herencia, se fue, la malgastó, sufrió, le tocó hacer de todo, comer de los sobrados o de la comida de los cerdos realmente. Después, ¿cuál fue? Volver al diseño original, hijo del Padre. Y esto pues, nos lleva como mucho a pensar que si a un hijo como nosotros como hijos nos salimos de ese diseño, tarde o temprano vamos a regresar. Y un ejemplo muy claro es que si tú sacas un marrano de su cochera, tú lo bañas y lo sacas realmente de allí, el marrano tarde o temprano va a volver a su cochera. Nosotros tarde o temprano vamos a regresar donde tenemos que regresar. Que lo que nos tardemos va a ser perjudicial para nosotros porque vamos a dejar de recibir esas bendiciones. Vamos a estar en esa orfandad. No vamos a caminar con esa paternidad que el Padre nos está ofreciendo. Eso es lo más importante realmente, saber que de donde nosotros salimos, ahí vamos a regresar. Y no solo porque lo merezcamos, sino que va a ser solamente por la gracia que el Padre tiene para con nosotros, sus hijos. Así es. Y si seguimos el mapa, la ruta de la palabra de Dios, nos vamos a evitar tantas vueltas en esta vida, pérdida de tiempo y problemas, teniendo aquí claramente la solución, teniendo la ruta perfecta, la luz. Así es. Sí, cuando en un matrimonio se empiezan a educar los niños desde el vientre de la madre, se les empieza a formar y a enseñar, el espíritu está escuchando, se está formando también. Y pienso que es más fácil comenzar por ahí que llegar a un punto donde el joven ya está a una edad donde es rebelde, donde no escucha. El trabajo va a ser más duro para los papás, no imposible, pero va a ser más duro. Va a ser más duro. Y cuando uno comprende, Señor, tu palabra dice que quien comenzó la obra, él mismo la terminará, es tan importante aferrarse uno a esas palabras porque lo que dice Dios acá en su palabra es tan cierto, tan eficaz, que no serían hogares diferentes, serían una sociedad diferente. Mire, casualmente estamos hoy en Bucaramanga y pasamos por un sector donde hace muchos años era una invasión. Y veníamos diciendo, ¿cuántos niños nacen en esas invasiones? Y no es la invasión lo que sea malo, sí, porque puede ser gente humilde, pero que tiene a Dios. Así es. Pero las pocas personas que se veían
a esta hora del día, ¿no? Porque en la noche sale otro tipo de personas. Ujú. Y dice, cuántos niños hay adentro que viven esa situación donde no conocen a Dios, no Ujú. conocen? Y esa sociedad es grande, Sí, es grande. Y dice, de comunidades ahí grandes. mirando los niños jóvenes, cuántos matrimonios, la sociedad es una comunidad grande. Y ahí es donde dice, Señor, por Dios, empiecen a hablarle a sus niños, Sí. Ujú. empiecen a hablarle de Dios para que se ubique, para que Dios tenga compasión y misericordia con más almas. Sí, lo que dice mi esposa, el carácter cristiano debe ser formado desde el vientre todos los días, como dice la palabra en Deuteronomio 6:7, que debemos enseñarles esas cosas a nuestros hijos durante todos los días de su vida. Tenemos que enseñarles de día y de noche los estatutos del Señor. Y eso es formarlos en la familia. No, y es que todo tiene su base y su fundamento, todo tiene su tiempo. Nosotros como padres tenemos un tiempo especial para educar a nuestros hijos. Si no lo hacemos en ese tiempo, los que van a sufrir son ellos. Y realmente se sabe que Sí. si no educas a los hijos, o tienes para educar a los hijos cuando ellos tienen 5, 6 años, 7 años. Ahí es donde ya les has puesto las bases y los fundamentos de lo que va a ser el camino de ellos. Ya tratar de educar a un hijo después de los 15 años ya va a ser totalmente imposible. Muy complicado. Va a ser bien complicado, no digamos imposible, pero bien complicado. ¿Por qué? Porque Sí, realmente es muy difícil cambiar esos chips que estamos poniendo o que estamos permitiendo que otras personas pongan allí. Va a ser bastante complicado. Pero bueno, estamos en ese proceso y realmente pues yo creo que son de las funciones que tenemos nosotros ahora, para la cual estamos acá, esta emisora, están ustedes realmente, que es poder mostrar lo que realmente nosotros sabemos que es la verdad, más no la realidad, que es lo que nos están ofreciendo afuera. Así es que muchas gracias y bueno, sigan disfrutando entonces de Bucaramanga. sí, llegamos hoy a Bucaramanga y gracias a Dios, bueno, es una bendición estar en esta tierra y ser muy bendecidos de verdad de compartir donde quiera que estemos, compartir pues a través de las redes, compartir siempre el mensaje de Dios. Así es. Bueno, muchas gracias para ustedes y para nuestros oyentes y bueno, nos invitamos al próximo segmento de matrimonios bíblicos el próximo miércoles 4 de la tarde por esta su emisora Busco en Ti. Así es que buena tarde. Bendiciones. Gracias.